Hola, hola gente bonita de mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Qué gusto tenerlos por aquí. Y como siempre, es un placer inmenso compartir con ustedes. Hoy tengo una noticia que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esas bombas que explotan y dejan a todo el mundo hablando. Y es que, prepárense para lo inesperado. El 3 de septiembre de 2025. Ya lo anotaron, ¿verdad? Guarden esa fecha en su memoria. Ese día el mundo del espectáculo y particularmente el de las telenovelas turcas sufrió un terremoto de magnitudes épicas. Un terremoto que aún hoy, meses después, sigue generando controversia, especulaciones y un montón de emociones encontradas entre los fanáticos. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Pues quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y únanse a esta comunidad increíble. Les aseguro que aquí encontrarán muchísima información, chismes, análisis y sobre todo, mucha diversión. Así que suscríbanse y sean parte de esto. Bien, ahora sí, vamos al grano. El 3 de septiembre de 2025, la noticia que sacudió al mundo fue el anuncio del compromiso de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Can Yaman y Demet Özdemir, juntos comprometidos. Imaginen el caos. Imaginen la locura. Imaginen la cantidad de corazones rotos, la cantidad de mensajes en redes sociales, la cantidad de portadas de revistas y periódicos. Fue una locura total. Para quienes no estén tan familiarizados con el tema, déjenme contextualizarlos un poco. Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los actores turcos más queridos y aclamados a nivel internacional, protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador o Amor al Amanecer. Una serie que honestamente fue un fenómeno mundial. La química entre ellos en la pantalla era explosiva. Irradiaban. Era palpable. Y esto por supuesto generó una legión de fanáticos que soñaban, anhelaban y prácticamente exigían que esa magia, esa conexión, se trasladara a la vida real. Los Can Demet, así se hacían llamar los fans que shippeaban a la pareja, estaban convencidos de que Cupido había flechado a sus ídolos en el set. Y la verdad, es que era muy difícil no pensar lo mismo. Durante la grabación de la serie y también después, hubo muchísimos rumores sobre una posible relación. Fotos, vídeos, declaraciones, todo apuntaba a que entre Can y Demet había algo más que una simple amistad. Y claro, la prensa y las redes sociales no tardaron en hacerse eco de estos rumores, alimentando la expectativa de los fans y generando un revuelo constante. La especulación se intensificaba con cada aparición pública, con cada gesto cómplice, con cada like en las redes sociales. Los foros de fans servían con discusiones acaloradas, analizando cada detalle, cada mirada, cada palabra. ¿Era amor verdadero? ¿Era solo publicidad? La incertidumbre era el combustible de la pasión fanática. Pero como suele ocurrir en estos casos, las cosas no son siempre lo que parecen. O al menos no de la forma que uno espera. Can y Demet siempre negaron mantener una relación amorosa. Siempre mantuvieron una postura muy profesional, asegurando que lo que veíamos en pantalla era simplemente el resultado de su excelente trabajo y la complicidad actoral. Sus declaraciones eran firmes, pero en el fondo, la esperanza de los fans persistía. La negación de ellos solo alimentaba la fantasía y el deseo de que esa química trascendiera la ficción. Y aunque muchos quisieran creerlo, la realidad es que los corazones de los fans, y la prensa del corazón, se mantienen esperanzados en que una relación naciera, o reviviera. Así que imagínense la sorpresa, el impacto, la incredulidad generalizada cuando, el 3 de septiembre de 2025, se hizo público el anuncio del compromiso. La noticia explotó como una bomba. Los titulares de las revistas se inundaron con su nombre. Las redes sociales colapsaron ante la avalancha de mensajes, de felicitaciones, de dudas y de especulaciones. El mundo entero parecía estar pendiente de ese acontecimiento. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo llegaron Can y Demet a tomar esta decisión? Bueno, aquí es donde la historia se pone interesante, y donde las versiones y los rumores comienzan a multiplicarse. Según las fuentes más cercanas, y algunos medios turcos que parecen tener información privilegiada,
el anuncio fue una sorpresa incluso para sus propios círculos cercanos. Al parecer, la pareja ya habrían mantenido una relación muy discreta durante varios meses, alejados del ojo público, protegiendo su intimidad. Esta discreción era una estrategia deliberada, una forma de proteger su incipiente relación del escrutinio mediático. Habían aprendido de sus experiencias pasadas, donde la presión y la exposición pública habían dificultad. O el florecimiento de sus relaciones. Decidieron tomarse el tiempo necesario para conocerse, para construir una base sólida lejos de las cámaras y los flashes. Fue una relación a la que le dieron la importancia que merecían, la de dos personas enamoradas, y no la de dos celebridades. Decidieron esperar el momento adecuado para hacer pública su relación, cuando se sintieran completamente seguros y preparados para enfrentar las consecuencias mediáticas. Y ese momento llegó el 3 de septiembre con el anuncio de su compromiso. La elección de la fecha también generó especulaciones. ¿Fue una coincidencia? ¿O una estrategia cuidadosamente planificada? Algunos sugirieron que el anuncio coincidía con el lanzamiento de algún proyecto importante, con la intención de generar aún más atención. Otros simplemente pensaban que era el momento adecuado para ambos, que habían madurado como pareja y estaban listos para dar el siguiente paso. El anuncio, por cierto, fue bastante discreto pero a la vez contundente. No hubo grandes eventos ni fastuosas celebraciones. Simplemente una publicación conjunta en sus redes sociales con una foto de ambos sonriendo, un anillo de compromiso en el dedo de Demet, y una frase muy sencilla: sí. Para siempre. Una frase corta, pero que lo decía todo. Y que inevitablemente desató una ola de reacciones en todo el mundo. La sencillez del anuncio fue un sello distintivo de su relación. En un mundo dominado por la ostentación y la grandilocuencia, optaron por la intimidad y la autenticidad. La foto era sencilla, pero la sonrisa de ambos lo decía todo. El anillo, elegante y discreto, simbolizaba su compromiso y su amor. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la felicidad y la alegría se vieron empañadas por ciertas sombras. Y aquí es donde entran en juego las especulaciones, los rumores y las teorías conspirativas. Porque, claro, si hay un compromiso tan inesperado, y tan publicitado, en la vida de dos celebridades como Khan y Demet, es imposible que no se generen dudas y sospechas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? ¿Qué hay detrás de todo esto? Una de las teorías más extendidas, y que generó mucha controversia, fue que el compromiso era una estrategia de marketing. Una estrategia para mantenerlos vigentes en el ojo público, para impulsar sus carreras, y para generar más interés en sus futuros proyectos. Esta teoría se sustentaba en el hecho de que, tras el éxito arrollador de Erkencikus, ambos actores habían enfrentado algunos desafíos en sus carreras. Algunos de sus proyectos posteriores no habían alcanzado el mismo nivel de éxito, y la presión por mantenerse relevantes en la competitiva industria del entretenimiento era constante. La lógica era simple: un compromiso, una boda, una pareja mediática, garantizaba el interés de los medios y por ende, el éxito de sus próximos trabajos. Era una táctica arriesgada, pero que en el pasado, había demostrado ser efectiva para otras celebridades. Otra teoría, un poco más melodramática, sugería que el compromiso era una forma de tapar otras relaciones. Es decir, que tanto Khan como Demet tenían otras parejas, pero que el anuncio de su compromiso era una forma de evitar escándalos y de proteger su imagen pública. Esta teoría se basaba en la idea de que la imagen pública es un activo muy valioso en el mundo del espectáculo. Cualquier desliz, cualquier rumor de infidelidad, podía dañar la reputación de los actores y afectar sus contratos. La estrategia consistía en crear una cortina de humo, un romance ficticio que desviara la atención de otras posibles relaciones y mantuviera la imagen de ambos como solteros codiciados. Y por supuesto, no faltaron las teorías más descabelladas, que hablaban de contratos, de presiones, y de intereses económicos. En fin, un sinfín de especulaciones que, como siempre, alimentaron el morbo y la curiosidad de los fans. Estas teorías, aunque menos creíbles, también tenían su público. Algunas se basaban en la idea de que los actores estaban sujetos a contratos leoninos que les obligaban a mantener una imagen específica. Otras sugerían que había poderosos intereses económicos detrás de la pareja, que veían en ellos una inversión rentable y que controlaban cada aspecto de sus vidas, incluyendo sus relaciones. Lo cierto es que a pesar de las teorías y los rumores, Can Yaman y Demet Özdemir se casaron en una ceremonia íntima, a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos.
Una boda que, a pesar de la discreción, no pasó desapercibida para los medios. Y que, por supuesto, volvió a generar un gran revuelo. La boda, aunque privada, fue un acontecimiento mediático. Las fotos filtradas, los detalles revelados por los invitados, los comentarios en las redes sociales, todo contribuía a aumentar el interés y la especulación. La gente quería saber cómo era la boda, cómo se veían los novios, qué secretos se escondían detrás de esa unión. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo fue la vida de Khan y de Met después de casarse? Bueno, aquí es donde la historia toma otro giro inesperado. Porque, a pesar de todo, la pareja pareció estar muy feliz. Se mostraron juntos en público, compartieron fotos en redes sociales, y hasta hicieron algunos proyectos profesionales juntos. Parecía que la relación iba viento en popa, y que la magia de Erkencikus se había trasladado a la vida real. Durante los meses posteriores a la boda, la pareja se dedicó a consolidar su relación y a disfrutar de su vida en común. Se les veía sonrientes y enamorados, compartiendo momentos de ocio y viajando por el mundo. Sus apariciones públicas eran una muestra de su felicidad, y sus fotos en las redes sociales eran la envidia de muchos. La conexión que tenían en la pantalla parecía haberse fortalecido en la vida real, y los fans celebraban cada nuevo paso en su historia de amor. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre es duradera. Y lamentablemente el cuento de hadas de Khan y de Met tuvo un final inesperado y bastante triste. Porque a principios de 2026, a menos de un año de su matrimonio, anunciaron su divorcio. Sí, se divorciaron. La noticia del divorcio cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. La ilusión que habían construido, la esperanza que habían depositado en su relación, se desmoronó en un instante. La sorpresa fue mayúscula, la decepción profunda. La noticia se propagó rápidamente por todo el mundo, generando reacciones de incredulidad, tristeza y confusión. Y una vez más el mundo se paralizó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían divorciado? ¿Qué había ido mal? Las razones del divorcio, como suele ocurrir en estos casos, nunca fueron completamente claras. Hubo rumores de infidelidades, de problemas de convivencia, de incompatibilidad de caracteres, pero la verdad, probablemente solo la saben Khan y de Met. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre las causas de la separación. Los rumores de infidelidades fueron los más persistentes, pero también se habló de diferencias irreconciliables, de problemas de comunicación, de la presión de la fama, y de la incompatibilidad de sus agendas. La verdad, sin embargo, permanecía oculta, y solo ellos conocían los verdaderos motivos de su divorcio. Lo cierto es que el divorcio fue un duro golpe para los fans. Un golpe que, de alguna manera, rompió la magia que habían construido con la pareja. Un golpe que demostró que, a veces, la vida real no se parece en nada a las telenovelas. La decepción de los fans fue palpable. Habían invertido tiempo, energía y emociones en la relación de Khan y de Met, y verla desmoronarse tan rápidamente fue un duro golpe. La magia de Erkencikus, que había cautivado a millones de personas, parecía haberse desvanecido, y la realidad se impuso con toda su crudeza. Hoy en día, Can Yaman y Demet Özdemir siguen sus carreras por separado. Ambos siguen siendo muy populares y ambos han encontrado nuevas parejas. Pero sin duda la historia de su compromiso, su matrimonio y su divorcio, siempre quedará grabada en la memoria de los fans. A pesar del divorcio, ambos actores continuaron cosechando éxitos en sus carreras. Can Yaman se consolidó como una estrella internacional, y Demet Özdemir siguió demostrando su talento y versatilidad. Sin embargo, la sombra de su relación siempre los acompañaría, y su historia de amor y desamor se convertiría en un tema recurrente en las conversaciones de los fans y en los medios de comunicación. Y por supuesto, siempre quedará esa pregunta. ¿Fue amor verdadero? ¿O simplemente fue una estrategia de marketing? La respuesta probablemente nunca la sabremos. Pero lo que sí sabemos es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas historias que nos recuerdan que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. La incógnita sobre la autenticidad de su relación es algo que siempre perseguirá a los fans. ¿Fue amor genuino, o una fachada construida para obtener beneficios? La respuesta probablemente solo la conocen ellos, y es probable que nunca la revelen.
Sin embargo, la historia de Can y Demet es un recordatorio de que el mundo del espectáculo es un territorio lleno de luces y sombras, donde las apariencias pueden engañar y donde la realidad a menudo se difumina con la ficción. Ahora, quiero adentrarme un poco más en las ramificaciones de este evento. La repercusión del anuncio del compromiso, el matrimonio y el posterior divorcio de Can Yaman y Demet Özdemir no solo afectó a sus seguidores y a la industria del entretenimiento en Turquía, sino que también tuvo un impacto considerable a nivel internacional. Las telenovelas turcas como Erkencikus habían ganado una enorme popularidad en países de todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa y Asia. La historia de amor de Can y Demet en la pantalla había conquistado a millones de espectadores, y la noticia de su compromiso generó una gran expectativa entre los fans internacionales. El impacto en las redes sociales fue masivo. Los hashtags relacionados con la pareja se convirtieron en tendencia global, y las plataformas como Twitter, Instagram y Facebook se inundaron de mensajes de felicitación, análisis, especulaciones y, en algunos casos, de tristeza y decepción. Los foros de fans, que eran un hervidero de actividad constante, se volvieron aún más frenéticos, con discusiones acaloradas sobre el futuro de la pareja, sobre las posibles causas de su divorcio y sobre las implicaciones que este evento tendría en las carreras de ambos actores. La prensa del corazón de todo el mundo se hizo eco de la noticia. Revistas, periódicos y sitios web de entretenimiento publicaron artículos, análisis y entrevistas sobre la pareja, alimentando aún más el interés y la especulación. Las fotos de Can y Demet, tanto las oficiales como las captadas por los paparazzi, se convirtieron en material codiciado, y los medios competían por obtener la información más exclusiva sobre sus vidas. El impacto económico también fue significativo. El anuncio del compromiso y el posterior matrimonio generaron un aumento en las ventas de productos relacionados con la pareja, desde ropa y accesorios hasta productos de belleza y artículos promocionales de Erkencikus. Las empresas que habían colaborado con los actores en campañas publicitarias vieron aumentar el valor de sus acciones, y las marcas que buscaron asociarse con ellos experimentaron un crecimiento en su visibilidad. En cuanto a las carreras de Can Yaman y Demet Özdemir, el anuncio del compromiso y el matrimonio, aunque generaron un gran impacto mediático, no necesariamente se tradujeron en un éxito sostenido a largo plazo. Si bien ambos actores continuaron siendo muy populares y recibieron nuevas ofertas de trabajo, algunos de sus proyectos posteriores no lograron el mismo nivel de éxito que Erkencikus. La presión mediática y las expectativas de los fans pudieron haber jugado un papel en este sentido, y algunos críticos sugirieron que la sobreexposición de la pareja pudo haber restado interés a sus trabajos individuales. El divorcio, por otro lado, tuvo un impacto aún mayor en sus carreras. Si bien ambos actores continuaron recibiendo ofertas de trabajo, la imagen de la pareja se vio dañada, y algunos patrocinadores y productores se mostraron cautelosos a la hora de involucrarse en proyectos con ellos. La ruptura de la relación también generó un debate sobre la privacidad de los famosos y sobre la presión a la que se ven sometidos en la industria del entretenimiento. Además de las teorías que ya mencioné, quiero explorar algunas otras hipótesis que surgieron en torno a la relación de Can y Demet. Una de ellas se centró en la posible influencia de los agentes y representantes de ambos actores. Se rumoreaba que estos profesionales, conscientes del potencial comercial de la pareja, habrían instado a Can y Demet a mantener una relación, o incluso a acelerar el proceso de compromiso y matrimonio con el objetivo de aumentar sus ingresos y su visibilidad. Otra teoría se basó en la idea de que la relación fue una forma de desviar la atención de otros asuntos más delicados. Algunos especularon que tanto Can como Demet podrían haber estado involucrados en otras relaciones que no eran del agrado de sus agentes o de las empresas con las que trabajaban, y que el anuncio del compromiso fue una estrategia para evitar que estos asuntos salieran a la luz pública. También hubo quienes sugirieron que la relación fue una forma de impulsar la imagen de ambos actores en mercados específicos. Por ejemplo, se especuló que la pareja podría haber sido incentivada a formar una relación para aumentar su popularidad en países de Latinoamérica, donde las telenovelas turcas tenían una gran acogida. Finalmente, quiero hablar sobre el legado de Can Yaman y Demet Özdemir. A pesar de que su relación amorosa terminó en divorcio, su paso por Erkencikus y su posterior romance marcaron un hito en la historia de las telenovelas turcas y en la industria del entretenimiento en general. Su serie Erkencikus sigue siendo un éxito en muchos países, y su química en la pantalla sigue siendo recordada por los fans. La pareja ha dejado una huella imborrable en la memoria de millones de personas, y su historia de amor y desamor sigue siendo objeto de debate y especulación.
El legado de Can y Demet también se manifiesta en la popularidad de las telenovelas turcas, que han conquistado el mundo gracias a su calidad, a sus historias cautivadoras y a sus atractivos actores. La pareja fue un claro ejemplo de cómo una buena química en la pantalla puede generar un fenómeno mundial, y su éxito abrió las puertas a otros actores turcos, que han logrado triunfar en mercados internacionales. Además, la historia de Can y Demet ha servido como un recordatorio de la complejidad de la fama y de la presión a la que se ven sometidos los famosos. Su historia nos muestra que la vida real no siempre se parece a las telenovelas, y que incluso las relaciones más mediáticas pueden ser frágiles y estar sujetas a las presiones del entorno. En conclusión, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple romance. Es una historia de amor, de fama, de éxito y de decepción, que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su legado perdurará en la memoria de los fans, y su historia seguirá siendo un tema de debate y especulación durante mucho tiempo. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo extendido sobre el terremoto que sacudió al mundo de las telenovelas turcas. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de amor, engaños, misterios y especulaciones. ¿Qué les pareció esta versión ampliada? ¿Ustedes creían en el amor de Can y Demet? ¿Qué opinan sobre las teorías que se manejaron? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No duden en activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y análisis de la farándula turca. Chao, chao.